Actualmente me desempeño como ingeniero de proyectos en una pequeña consultora. Al ser una empresa más bien pequeña, uno puede diversificarse en distintos ámbitos de la carrera y me ha tocado hacer un poco de todo. He ejercido distintos ejes de trabajo que se engloban dentro de la disciplina hidráulica. El primero es el tema hidrológico. Hidrología tiene que ver con la estimación de caudales, cuánta cantidad de agua hay en un determinado tiempo. Otra de las áreas que estudia la hidrología también es el tema de las crecidas, es decir, cuánta agua se concentra en un pequeño tiempo cuando llueve. Eso es muy importante para diseñar obras civiles que puedan mitigar los efectos adversos de las crecidas, por ejemplo, las inundaciones de los ríos, las caídas de los puentes. Después me he dedicado a algunos proyectos de gestión, es decir, cómo ocupamos el agua de manera óptima. El agua, como todo recurso natural, es un recurso muy limitado y existen muchos usuarios que quieren hacer uso de esta agua. Y hay que ver cómo se gestiona este recurso que es limitado a necesidades que son más bien ilimitadas. Otra de las líneas que me ha tocado trabajar también es todo el tema sanitario. Sanitario se refiere a sistemas de distribución de agua potable y también por otro lado está el tema de agua servida. Entonces nosotros diseñamos redes de recolección para que no se nos vierta el agua en lugares que no queremos y también plantas de tratamiento para poder tratarla y generar un agua depurada que no genere contaminación. Esos son algunos de los ejes que me ha tocado trabajar. Al final el tema de la carrera tiene una aplicación súper vasta. Donde estoy ahora trabajando, estoy en el cargo de hidróloga, que en el fondo se relaciona con el ciclo hidrológico, que es en el fondo estudiar cuánta agua cae en una zona, cuánta agua se evapora en esa área, en esa misma área, el agua que pueda escurrir, por ejemplo, en río, así como esa agua que puede infiltrar en la parte subterránea. Bueno, yo trabajo en una minera, entonces está asociado más que nada en el fondo como a la disponibilidad de agua que puedan tener en el sector y todos los procesos que ocurren en el sector que estamos trabajando. Mira, mi profesión es ingeniero civil geotécnico. De la U el título completo es como ingeniero civil en estructuras, construcción y geotécnica. La carrera la he hecho en eso, en ingeniería geotécnica. Ya llevo 3 años trabajando en la empresa donde estoy trabajando, más unos 6 o 7 meses, un poquito antes que trabajé en investigación, producto de la misma memoria que hice en la universidad. Eso lo concluimos con un trabajo, con una publicación en una revista científica, ¿no? Eso fueron más o menos 6 meses y luego ya pasé a trabajar formalmente, digamos. Ya llevo en eso 3 años. He tenido la fortuna también de trabajar para la academia en investigación y esa es otra de las líneas muy interesantes porque no hay paradigmas que estén bien definidos y uno trata de buscar ciertas relaciones, comportamientos de utilidad que puedan explicar el tema del ciclo del agua. He realizado algunos proyectos de investigación sobre cambio climático y disponibilidad futura de agua en las cuencas de Chile. Y eso es muy entretenido también porque no es tan encajonado como es la profesión misma, sino que uno tiene más libertades, puede aplicar otros conocimientos que no se aplican comúnmente en el día a día. Bueno, también he trabajado como profesor part-time en la universidad, realizando un ramo de diseño de obra hidráulica. Trabajé en otro lugar antes, en donde hacía más o menos lo mismo, pero en diferentes lugares de Chile, en el fondo. Era una consultora, le trabajábamos más a minera en el fondo, pero también podría ser Ministerio de Obras Públicas. Me tocó ver estudios de impacto ambiental, también asociados a los planes de seguimiento ambiental y de cumplimiento ambiental. Trabajamos harto también con lugares donde extraen agua, por ejemplo, en pozos, y para eso es necesario mantener la norma, en el fondo, las reglas que nos impone la autoridad. La ingeniería geotécnica es una ingeniería que se dedica, bueno, es civil obviamente, o sea, trabajamos con obras civiles. En el caso del área geotécnica se dedica a temas de suelo. Y entonces yo lo que hago en la empresa en la que trabajo actualmente, estamos dedicados casi exclusivamente al rubro minería, en temas de tranques de relave, depósitos mineros de ese estilo, digamos, de desechos mineros, como se llaman comúnmente. Como consultores no construimos propiamente tal, ni estamos a cargo de ese tipo de cosas, pero sí estamos presentes en la construcción que se haga de acuerdo a diseño, en el fondo. Son obras que se construyen no en un año, no en 5 años, sino que se construyen a lo largo de 50 años, 100 años, mientras acompañan la operación minera, mientras el material que se extrae de la mina se va procesando y se va descartando la parte que no es cobre, digamos, se acumula en estos embalses
y estos van creciendo a medida que vamos generando ese material de desecho. Tomamos el terremoto de Illapel del 2015. A ver, la sensación propia de ese terremoto es que a pesar de haber sido un 8, algo, digamos, un terremoto súper grande, por lo tanto una fuente de información súper preciosa para los ingenieros que están y para los científicos que están trabajando en investigar este tipo de cosas, como geofísico o qué sé yo, otro tipo de profesiones asociadas. Y la sensación, entre comillas, que queda en el aire es que parece que no causa mucho daño, como que no pasó nada con el terremoto. O sea, si hubo daño, hubo solo daño en la región. Aquí se sintió fuerte probablemente aquí en la región metropolitana. Entonces queda esa sensación de, bueno, ¿qué pasa con todo este tipo de cosas que parece no ser lo esperado, digamos? O sea, o estamos diseñando muy bien todo, o bien alguna condición especial tiene la región. Entonces, a partir de esa hipótesis, se revisa todo el tipo de, principalmente materialidades de construcción en la región, vivienda o construcciones, digamos, de adobe, y entonces se ve que hay un daño en este tipo de estructuras, pero no mucho. Entonces, lo que hay detrás de este tipo de cosas, y que a diferencia de lo que pasó en Concepción para el terremoto del Maule, tiene que ver con que el suelo, dependiendo de su composición, amplifica o no la señal que recibe del terremoto. Entonces, nos fuimos a Coquimbo y empezamos a encontrar que los suelos eran en realidad más rígidos y no tan blandos como el de Concepción. Por lo tanto, amplificaban menos el terremoto y por lo tanto la respuesta de la estructura iban a ser distintas y por lo tanto íbamos a percibir menos daño que efectivamente se perciben. Básicamente es un poco eso lo que se hizo, se comparó y se concluye de buena manera que quizás esa sea la respuesta. Digamos. Es una ingeniería más sísmica de lo que hago geotécnicamente hoy día, a pesar de que igual hay un vínculo entre ambas, por supuesto. No me costó mucho, pero ahora que tengo un poquito más años de experiencia y que también me ha tocado reclutar gente, la percepción es la siguiente. Hay muchos profesionales de muchas carreras. Entonces el mercado laboral, a mi juicio, no tiene todas las vacantes para satisfacer la demanda de todos los egresados. Entonces es muy importante diferenciarse en ciertas cosas para que a uno se le facilite un poco el camino. Yo en particular hice un estudio de posgrado, puede ser un diplomado, algo por el estilo, y lo otro que también está pidiendo la consultora o los clientes en general es saber conocimientos específicos de ciertos software. Y la otra cosa que también se valora mucho es primero el tema de los idiomas, saber algún idioma extra, en particular el inglés, y el otro tema son las mal llamadas habilidades blandas, que son esto de poder trabajar en equipo. Al final, en mi experiencia, yo creo que es lo más importante. Uno puede tener ciertos conocimientos, pero no le van a servir de nada si uno no puede trabajar en equipo. Yo egresé a finales de marzo del 2017 y encontré finalmente trabajo como en octubre de ese mismo año. Mis colegas en el fondo ya habían encontrado trabajo, no sé, en 2 meses. Entonces para mí sí fue fuerte. Los contactos es importante porque de hecho yo el trabajo que empecé en octubre del 2017 fue por un ex compañero de universidad en el fondo que nos dijo así como, hoy aquí están buscando a profesionales, ingenieros hidráulicos que le decimos nosotros, como para mandar currículum. Esa empresa era una empresa que yo igual había hecho la práctica, pero el área en la que me tocó hacer la práctica no me gustó mucho. Entonces, ahí también a lo mejor estuvo mi error en que no investigué tal vez más como qué otras áreas podía estar. Me parece que además el área donde entré posteriormente era más o menos nueva. Me pasa mucho que me llegan muchos avisos, en el fondo como que están buscando a ingenieros asociados a nuestro rubro y por lo que yo tengo entendido como que estamos todos en el fondo trabajando. Encontré pega muy rápido, obviamente también vinculado al profe que estaba con el que estaba trabajando, la que es hoy día mi jefa, lo contacta a él y le pide estudiantes, me recomienda a mí y llego de esa manera. Además en el rubro, como te decía antes, no somos muchos y en épocas, por ejemplo, como hoy día, en este preciso momento, estamos faltos de ingenieros geotécnicos. Por otra parte, el lado B de eso es que también estamos muy sujetos al tema del ciclo del cobre, obviamente, porque es una actividad que la vendemos mayoritariamente a los clientes mineros y por lo tanto, si los clientes mineros están con buenos números en el cobre, entonces desarrollan más proyectos. Por el contrario, si no, entonces dejan de desarrollar muchos tipos de proyectos y construyen o desarrollan los esenciales nomás. Y generalmente nuestra profesión queda un poquito afuera de lo esencial en general. El año pasado, por ejemplo, a principios del 2020, cuando empezó todo el tema del coronavirus, por el tema del coronavirus y además asociado a precios bajos del cobre, disminuyeron los proyectos y empezó un poco a disminuir la pega en el fondo.
Primero yo cuando chiquitito siempre quise estudiar ingeniería civil. Mi papá es ingeniero civil, mi padre, y cuando estaban construyendo el colector de Viña, siempre los días domingos me llevaba a ver las maquinitas, a ver el colector. Entonces siempre de chico tuve un cariño por la profesión. Y lo segundo, yo quería estudiar ingeniería en construcción, pero una de las ventajas que tiene tanto las mallas curriculares de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, Universidad de los Andes, USACH, es que uno entra a un plan común de 2 años. Entonces, en ese plan común, uno tiene ramos de distintas especialidades y puede ver cómo son las especialidades dentro de la carrera y cuál le gusta más, cuál le gusta menos, etcétera. Entonces, si uno no va con algo tan definido, tiene toda esta chance de hacer todos estos ramos y decidirse por algo que le gusta. Primero fue por descarte. Cuando salí del colegio no tenía para nada claro qué era lo que yo quería estudiar. Lo único que sabía obviamente es que siempre me había ido muy bien en matemáticas, me relacionaba muy bien con la ciencia, entonces obviamente yo dije ya ok, nos vamos por ingeniería. Postulé obviamente que ingeniería plan común en la Universidad de Chile, pero también química y farmacia, ingeniería civil en minas, apuntando a varios sectores. Bueno, afortunadamente quedé en plan común y yo dije, ok, aquí ya tengo 2 años en el fondo que eran como para aclararme y para ir a algún lugar. En primer año me fue pésimo relacionado con computación, entonces dije, ya, ok, por ahí no va la cosa. Tomé un ramo que tenía que ver con la minería y me cargó. Entonces dije, menos mal no entré a estudiar ingeniería civil en minas. En tercer año de universidad, geología era una opción y la otra era ingeniería civil. Y adelanté un ramo de geología y también dije, no, esto no es lo mío. Entonces ahí entré a ingeniería civil y después en ingeniería civil también era elegir entre 3 menciones y de nuevo lo mismo, o sea, como que una era relacionada como a la construcción, estructura, como edificio, no sé. Otra opción era como irme por el lado de transporte. Entonces ya ahí de nuevo un poquito de descarte, como irme por esta área más hidráulica, más asociada al agua. Y yo creo que ya finalmente en una práctica que tuve en la universidad estaban viendo un proyecto asociado a cambio climático y ahí yo dije ya, al fin, esto es lo mío, esto es lo que me gusta. Bueno, en el colegio siempre la típica, me iba bien en matemáticas, física igualmente, me gustaba, iba a competencias de matemáticas, estaba en un taller de matemática avanzada que le llamamos, en el que desarrollábamos problemas que estaban fuera, digamos, de la malla curricular y íbamos a este tipo de competencias nacionales. Entonces yo decía, bueno, quiero estudiar ingeniería y ojalá ingeniería matemática. La otra parte era, mi papá en particular, era cartógrafo, pero se dedicó mucho al tema de ingeniería y parecía demasiado interesante esto de que estuvieran construyendo cosas que son de verdad, o sea, se ven, se pueden tocar y que tienes que ir a terreno y tienes que estar ahí para ver cómo se está construyendo y tienes que observarlo desde que no hay nada hasta que hay una obra hecha, y eso a mí me fascinaba. Y el tema de estructura, no sé, había programas de estos del cable en el tipo de mega construcciones, de demoliciones, todo que tenía que ver con estructura y que se construyen, no sé, estadios gigantes y cómo lo hacen para construir, para tener las piezas, vigas prefabricadas ya, los puentes los botan con explosivos y para eso hay que tener un conocimiento estructural importante. Entonces, fascinado con ese tipo de cosas, yo decía, yo quiero hacer eso, digamos, ver ese tipo de cosas, saber cómo lo piensan, cómo lo calculan y cómo lo llevan a construir. Después tenía todavía ingeniería matemática dentro de la U los primeros años y me doy cuenta que en realidad ingeniería matemática no era lo mío, que perdía toda esta parte de salir, de ver cosas, sino que me quedaba con un modelo en el computador y como que eso no me... He entretenido, sí, de todas maneras, pero un modelo sobre algo que yo vea, que toque en el fondo y no sobre cosas abstractas. La ingeniería civil también es o como yo lo veo, es un tema social, en el sentido de que, por ejemplo, son obras que le mejoran la calidad de vida a las personas. Nosotros tenemos en la oficina toda una rama que es de agua potable rural. Son sistemas de agua potable para la gente del campo. Entonces, antes de los proyectos, la gente tiene pozos que se les secan. Esa agua no es potable, es decir, no tiene los estándares de calidad necesarios, por lo cual al final la gente se enferma. Y después del proyecto se les entrega un sistema que ellos mismos administran, donde tienen una agua continua
y que es agua de calidad. Entonces se les mejora la vida. Yo siento que eso es lo más gratificante. Específicamente lo que estoy haciendo ahora, que es trabajando con esto de cambio climático, con el tema del agua, que es algo que nos involucra obviamente a todos, pero particularmente en estos últimos años yo creo que ha sido mucho más categórico la importancia que a lo mejor le hemos dado tanto a nivel país como a nivel mundial. Es algo que me llena mucho en el sentido de que a lo mejor uno tiene una vista de que un ingeniero no va a tener como un peso para ayudar a la sociedad. Si uno obviamente lo compara con áreas de salud, donde obviamente en esto de la pandemia han sido esenciales. Claro, uno dice como que el ingeniero no se va tanto por esa área, pero a mí me gusta mucho eso, que siento que tengo una oportunidad para hacer algún bien de alguna forma o trabajar para la sociedad. Justamente como estoy trabajando a lo mejor en el área de la minería, como tratar de aportar con un grano, pero tal vez más sustentable dentro de estas empresas. Entonces yo creo que también es una motivación intentar generar un cambio desde adentro, tratando de poner un granito de arena en ese aspecto. Los tranques de relave, si tú los buscas en Google Earth, están ahí. Si tú sales de Santiago hacia el norte, tú pasas por Colina y vas a ver ahí unos tranques que son unas estructuras bien grandes de tierra, que a lo mejor la mayoría de la gente va a pasar y no va a saber qué son ni los va a notar, digamos, pero uno los ve ahí, entonces se diseñan estas cosas y se construyen realmente. Y eso es lo que a mí me gusta, lo que encuentro muy bonito de esto, que finalmente lo que se pensó se diseñó, se calculó, se pasó a un plano y después de ese plano efectivamente se construyó, a lo mejor con alguna otra variación, pero está ahí. Y estamos contribuyendo en el fondo, tenemos mucho que ver con temas de seguridad de presa, entonces que esto se mantenga seguro, que no hayan problemas, y esa responsabilidad no es menor en el fondo. Lo primero es el tema de que no creo que haya ninguna universidad, ni en Chile ni en el mundo, que a uno le enseñe todo lo que necesita saber en la parte laboral. Tendríamos que estar 20 años en la universidad y eso sería obviamente inviable. Entonces, uno cada vez que se mete a un proyecto tiene que empezar a leer cosas nuevas. Más que una dificultad, yo diría que es una característica propia del ejercicio de la profesión, esto de siempre estar leyendo y estar aprendiendo cosas nuevas. Y lo segundo, también está el tema de hacerse entender. Eso es una de las dificultades importantes, puesto que uno hace una especialidad que no es de conocimiento general. Por algo es el especialista. Entonces hay que saber transmitir esta idea de características propias del desarrollo de la disciplina a otras personas. Y eso a veces es difícil. Y a veces termina en peleas, malas caras, y al final solo se subsana con el desarrollo de estas habilidades blandas. La carrera de ingeniería es un rubro tal vez como más para hombres. Siento que una de las dificultades que he visto en algunas ocasiones, creo que soy afortunada en que no ha sido muy reiterativo, pero sí me ha tocado en que las mujeres de alguna forma perdemos a vista de colegas como la capacidad, como que no nos ven tan capaces a lo mejor de desarrollar el mismo cargo que ven ellos. En el fondo cuando uno dice, no sé, estoy dando prácticamente las mismas ideas que mi compañero, pero a mi compañero le están tomando atención. Como que esas situaciones me han tocado más que otras. Actualmente estoy trabajando también con muchos profesionales de diferentes áreas. Yo creo que una de las dificultades que me ha pasado es que somos tan técnicos, la parte de las habilidades blandas no es tanto lo nuestro, que nos cuesta un poco comunicarnos o entendernos como al 100% entre todos. Todo tu trabajo tú lo tienes que plasmar en algún informe, en algún memo, porque obviamente tiene que salir de tu cabeza y tiene que quedar plasmado en algún lugar. Entonces es sumamente importante que cuando tú lo dejes plasmar ese lugar, el resto también lo entienda. Me toca mucho hablar con geólogos y obviamente ellos hablan, no sé, de sus rocas. Yo siempre digo, en las reuniones me explota un poco la cabeza porque me cuesta mucho como seguirle el hilo, y obviamente a lo mejor uno también tiene como esas mismas conductas en que habla de ciertas cosas, ciertos conceptos que son más técnicos y los demás no entienden nada, po. Hay un tema que es ético-moral, si quieres verlo así, en el sentido de que igual estoy trabajando para la minería. De todas maneras, este tipo de cosas son desechos, son estructuras que tienen materiales contaminantes
muchas veces. Entonces uno queda ahí como con la bala media pasada de repente decir, bueno, hoy día el tema medioambiental es súper importante y recalcar en el fondo que al menos las mineras con las que trabajamos se lo toman muy, muy en serio, pero te sigue quedando en la cabeza ahí que estás contribuyendo a una industria de extracción que inevitablemente hace un daño al medio ambiente, es un poco inevitable a la actividad. Entonces, obviamente intentamos hacer lo mejor posible para que no contamine mucho, pero siempre va a haber un remanente. Después hay un tema quizás ya más específico del trabajo, del día a día, que tiene que ver con la interacción con otros profesionales, que tiene que entenderte, tiene que entender qué es lo que tú estás haciendo, porque finalmente uno va a pensar y calcular una estructura, pero no la van a construir a partir de mi cabeza, la van a construir a partir de un plano. Y ese plano lo desarrolla alguien que a lo mejor no necesariamente no tiene tus mismos conocimientos, sino que tiene conocimientos de otro tipo, y tú tienes que ser capaz de transmitirle eso. Y eso en la interna, pero también hay temas como que de repente hay que comunicarle a la comunidad qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, y no puedes decirle, oye, el factor de seguridad es tanto, así que tú tranquilo que vaya a estar ok, porque no lo acabas de entender, digamos. Entonces el común de la gente no va a entender tus temas técnicos y tienes que ser capaz de transmitirlo. Lo primero es que si no le gusta la matemática, que ni lo piense. Son 4 años al principio súper duros de matemática, entonces si no les gusta ese campo, no es la carrera para ellos. Yo creo que si no están tan seguros de la especialidad, estoy hablando, da lo mismo, porque igual van a tener una chance y una holgura dentro de la carrera para experimentarlo en carne propia y ver lo que les gusta y lo que no. Cuando terminen la carrera se van a dar cuenta que es una profesión súper gratificante, súper social, que les ayuda a las personas a mejorar su calidad de vida y que también es súper entretenida porque contribuye al desarrollo del país. Es una profesión que tiene todo, o sea, está en nuestro entorno y es súper gratificante terminar un proyecto y que después lo ejecuten y decir que ese es el proyecto de uno. Como investigar, que sea un proceso interno, que no se limiten, porque a lo mejor puedan llegar como idea de que no eres capaz para esto, no eres capaz para lo otro. Al principio, para mí, la computación había sido como algo negado, como que me había ido pésimo, pero actualmente también estoy trabajando mucho con el área de la computación, de generando códigos que jamás pensé que iba a llegar a ser, porque en el fondo tiene un fin que igual me gusta y es importante no rendirse, yo creo, ante esas cosas, y cualquier sueño que tengan, que trabajen por ellos. Lo importante es seguir, porque tu propósito va más allá de caerte algunas veces. Si tienen como esas caídas o algo así, tratar de aprender como de los errores y que esos aprendizajes te sigan para impulsarte más a seguir con tu sueño. Que la estudie, es la mejor carrera del mundo. Todos alucinan con sus propios temas. El mío en particular son temas de obras civiles, y a mí me gusta ver edificios y que estén ahí, digamos, y por lo tanto, si les gusta ese tipo de cosas y si se ilusionan con ese tipo de cosas, estudian ingeniería. A ver, es difícil. ¿Por qué? Porque es muy demandante, tremendamente técnico, que requiere un profundo estudio de 6 años, y sobre todo que no se desanimen mucho al principio. Cuando entran a estudiar ingeniería, entran a un plan común en el que tienes que ver ramos que, oye, yo me acuerdo de mi cuarto semestre y, ya chato del cuarto semestre, yo no quería ver más leceras que a mí no me interesaban, pero hay que hacerlas porque son parte de la formación, y claro, te desaniman mucho, sobre todo al principio, y el hecho de que de repente es tan difícil que tenéis puras notas malas y te decís, esto no es para mí. Entonces hay que tener perseverancia en esas cosas, pero sin miedo tampoco. Lo otro es que tampoco tener un miedo a equivocarse. Teniendo 17, 18 años con suerte, es difícil elegir porque crees que es una decisión tremendamente relevante, que no te puedes equivocar o qué sé yo, y la verdad es que no es así. Tampoco es que se estén casando por el resto de la vida con algo, sino que se puede uno arrepentir en el camino, y eso está bien también. Es más, a mí me pasó con el mismo ramo geotécnico, ya estaba bien avanzado, a mí no me fue muy bien en la primera geotécnica, en el fondo, unos cuantos rojos por ahí, y bueno, pero hoy día soy eso, digamos, y me gusta, y lo aprendí después, costó madurarlo. No te asustes en el momento si no lo entiendes, porque sí o sí, una vez que ya termina y pasan los exámenes, que de repente, yo creo que, no sé, será la presión de hacer exámenes o no, pero una vez que ya pasó el examen y te vuelves a estudiar esa misma materia, de repente entiendes que con otra madurez el mismo problema que estabas viviendo, y uno no se va dando cuenta porque uno pasa el ramo y ok, ya está listo, vamos con el siguiente. Tarde, mal y nunca vuelve al anterior, pero cuando vuelves te das cuenta que maduraste muchísimo y que efectivamente aprendiste mucho. Hay un meme por ahí o una figura, imagen, que muestra una curva de la complejidad de las matemáticas
ayuda en el desarrollo de la ingeniería. Pero claro, uno empieza bien niñito, digamos, los años, estudiando, sumando, aprendiendo a sumar, a multiplicar. Una vez que va avanzando un poco la edad, hace cosas más complejas, factoriza. Toda esta curva a lo largo de la vida se va, digamos, desarrollando en alza hasta que llega a cálculo avanzado y hace unas tremendas integrales y eres capaz de resolver problemas matemáticos absurdos. Pero una vez que te titulas y después llega al ejercicio de la profesión, esa curva cae rápidamente a hacer una planilla en Excel, no hay nada más, digamos. Así que un poco eso, o sea, hay que pasarlo porque te da una formación, un criterio, te da una forma de pensar, pero no es que como si no sé resolver una integral, después no voy a poder ser ingeniero. No, para eso están las herramientas, para eso están los libros, si quieres puedes volver a buscarlo y volver a aprender. Yo creo que eso es, ¿no? Tener paciencia, perseverancia y no tener miedo ni a equivocarse ni a fracasar en el fondo.